En un sorprendente desarrollo que ha captado la atención mundial, el expresidente sirio Bashar al-Assad, que se presumía muerto, ha aparecido en Rusia, buscando refugio tras un golpe de Estado en Damasco. Este asombroso giro lo ha llevado a ser etiquetado como el resucitado. Con su familia a su lado, la llegada de Assad a Moscú ha provocado una ráfaga de reacciones internacionales, con el presidente de EU, Joe Biden, instando a la rendición de cuentas por las acciones pasadas de Assad. Mientras el mundo lidia con este evento imprevisto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha descrito la caída del régimen de Assad como un cambio histórico. Este sentimiento es compartido por Kaja Kallas, jefa de la política exterior de la UE, quien expresó satisfacción por el fin de la dictadura y destacó las vulnerabilidades de las naciones que apoyan a Assad, como Rusia e Irán. Con estos cambios, el panorama geopolítico está en flujo, y la carrera está en marcha para determinar el nuevo liderazgo en Siria. En medio de esta agitación política, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán ha llamado a respetar la soberanía de Siria y ha fomentado el diálogo nacional. Abbas Araghchi advierte sobre un posible conflicto civil y fragmentación tras la captura de Damasco por las fuerzas de oposición. Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, atribuye la caída de Assad a las acciones militares israelíes contra Hezbollah e Irán, ilustrando la naturaleza intrincada y multifacética de esta dinámica regional. El presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer han acogido con agrado la caída de Assad, expresando esperanza por una resolución pacífica de la crisis política en Siria. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar ha enfatizado la importancia de implementar la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU para facilitar la transición política en Siria. Arabia Saudita está participando activamente con actores regionales para evitar el caos en Siria. Un funcionario saudí destacó la comunicación continua con Turquía y otros interesados, expresando esperanza por una resolución pacífica. De manera similar, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto ha instado a todas las partes a preservar el Estado y las instituciones nacionales de Siria, reafirmando el apoyo a la soberanía y unidad siria. A medida que los militantes toman el control de edificios clave en Damasco, la salida de Assad deja a la capital en un estado de incertidumbre. El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, se mantiene optimista sobre la capacidad del pueblo sirio para moldear su futuro, enfatizando la integridad territorial y la unidad entre los grupos de oposición para garantizar la estabilidad y seguridad en la región. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha subrayado la importancia de los próximos meses para las relaciones internacionales y el papel de Turquía, asegurando que Turquía está haciendo todo lo posible para transmitir sus mensajes de manera apropiada. Mientras los sirios deambulan por el ahora vacío palacio de Assad en Damasco, retirando candelabros y tomando fotografías, el mundo contempla las implicaciones de este cambio de poder. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, criticó las acciones de Rusia, citando la traición de Putin. El canciller alemán Olaf Scholz expresó alivio por el fin del régimen de Assad, enfatizando la necesidad de proteger a todas las comunidades religiosas y minorías durante el proceso de recuperación de Siria. El ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, espera una transferencia pacífica del poder, destacando la importancia de evitar soluciones militares. En contraste, los EAU expresan preocupación por los riesgos de la propagación del extremismo en Siria. Hablando en el foro político Diálogo de Manama, el asesor diplomático presidencial de los EAU, Anwar Gargash, delineó 3 desafíos críticos tras la salida de Assad: la amenaza a la integridad territorial de Siria, la necesidad de superar el caos y la violencia que ha envuelto al mundo árabe desde la primavera árabe, y la propagación del extremismo y el terrorismo. La postura oficial de Rusia, confirmada por su Ministerio de Relaciones Exteriores, afirma que Assad ha entregado pacíficamente el poder y ha abandonado el país. Niegan cualquier implicación en su partida y afirman que las bases militares rusas en Siria están en alerta máxima. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia mantiene contacto con todos los grupos de oposición sirios,
apoyando los esfuerzos para establecer un proceso político basado en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. El presidente de EU, Joe Biden, corrobora los informes de la presencia de Assad en Moscú y enfatiza la necesidad de responsabilizar a Assad por sus acciones durante su mandato. Mientras tanto, el presidente electo de RFRMU, Donald Trump, que asumirá el cargo en enero de 2025, cree que EU no debería intervenir en la situación de Siria, describiéndola como un desastre y negándose a considerar a Siria como un amigo. A medida que se asienta el polvo en esta extraordinaria secuencia de eventos, el mundo espera con expectación ver cómo se desarrollará el futuro de Siria y qué nuevas alianzas y enemistades pueden surgir de las sombras de este cambio histórico. El tablero de ajedrez geopolítico se está ajustando rápidamente a la dramática salida de Bashar al-Assad, y las reacciones de los líderes internacionales revelan las complejidades que ahora están en juego. Europa, bajo la dirección de Ursula von der Leyen y Kaja Kallas, está preparada para adoptar una postura proactiva en la reconstrucción de Siria, señalando una nueva era de compromiso europeo en Oriente Medio. Este compromiso se produce en un contexto de alianzas cambiantes y la recalibración de las dinámicas de poder en una región durante mucho tiempo plagada de turbulencias. En Irán, con su profunda influencia en Siria, hay un tono cauteloso de respeto por la soberanía de Siria, junto con un llamado al diálogo nacional. La advertencia de Abbas Araghchi sobre una posible guerra civil destaca el estado frágil de la región, con el espectro de una mayor fragmentación acechando. Mientras tanto, Israel ve una oportunidad para resaltar su estrategia militar, con el primer ministro Netanyahu atribuyendo la caída de Assad a ataques dirigidos contra Hezbollah e intereses iraníes, subrayando la intrincada danza de poder y diplomacia. Las potencias occidentales, lideradas por figuras como Emmanuel Macron y Keir Starmer, están navegando las secuelas con un enfoque en la diplomacia y una transición política pacífica. Su optimismo por una resolución está atenuado por los complejos desafíos que se avecinan, como lo subraya la insistencia de Qatar en adherirse a la resolución 254 del Consejo de Seguridad de la ONU. La resolución se considera una hoja de ruta para la transición política, con el objetivo de allanar el camino para las estructuras de gobernanza de Siria, mientras se mitiga el conflicto e inestabilidad futuros. El compromiso de Arabia Saudita con actores regionales refleja su interés estratégico en mantener la estabilidad. El alcance del reino, particularmente hacia Turquía y otros actores clave, es un testimonio de su deseo de dar forma a los resultados en línea con sus prioridades regionales. De manera similar, el llamado de Egipto a la preservación de las instituciones nacionales de Siria destaca un consenso más amplio entre los estados árabes respecto a la importancia de mantener la integridad estatal en medio de un cambio transformador. En Turquía, la confianza de Hakan Fidan en que el pueblo sirio determine su propio camino habla de una visión más amplia de soberanía regional y autodeterminación. El énfasis del presidente Erdogan en la naturaleza crítica de los próximos meses sugiere una mayor conciencia del papel de Turquía en dar forma al futuro de la región. Las escenas que se desarrollan en Damasco, mientras los civiles exploran los remanentes abandonados del gobierno de Assad, sirven como un recordatorio conmovedor de la naturaleza transitoria del poder y las aspiraciones de una población que anhela estabilidad y nuevos comienzos. En Europa, los sentimientos son igualmente mixtos, con Ucrania ofreciendo una lente crítica sobre la participación de Rusia, enmarcándola como una traición a las normas internacionales. El alivio del canciller Scholz por el fin del régimen de Assad está atenuado por la conciencia de la delicada tarea que se avecina: garantizar la protección del diverso tapiz étnico y religioso de Siria mientras la nación se reconstruye. La defensa de Italia por una transición pacífica se alinea con estos sentimientos, subrayando un compromiso europeo compartido de evitar una mayor militarización y fomentar el diálogo. Mientras tanto, las preocupaciones de los EAU sobre la proliferación del extremismo y el terrorismo durante la transición de Siria destacan los continuos desafíos de seguridad. La articulación de Anwar Gargash de las amenazas clave, la integridad territorial, el caos post-primavera árabe y el auge del extremismo
sirve como recordatorio de la intrincada red de problemas que deben abordarse para asegurar un futuro estable para Siria y sus vecinos. La narrativa oficial de Rusia de una transferencia pacífica del poder por parte de Assad, junto con su preparación militar aumentada, refleja un reposicionamiento estratégico mientras busca gestionar su influencia en medio de estos cambios. El compromiso del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia con los grupos de oposición sirios indica un enfoque pragmático para mantener sus intereses mientras apoya un proceso político respaldado por la ONU. Mientras Estados Unidos contempla su papel, la insistencia del presidente Biden en la rendición de cuentas para Assad contrasta con la postura no intervencionista del presidente electo Trump, destacando perspectivas diferentes sobre el compromiso de América en la región. Esta divergencia prepara el escenario para posibles cambios en la política exterior de EEU, a medida que la nueva administración asume el cargo. En este clima de incertidumbre y anticipación, la pregunta sigue siendo: ¿cómo navegarán las potencias mundiales la era post-Assad y qué implicaciones tendrá esto para el panorama más amplio de Oriente Medio? La narrativa en desarrollo nos invita a reflexionar sobre la intrincada danza de la diplomacia, el poder y la búsqueda de la paz, en una región durante mucho tiempo, moldeada por el conflicto y la resiliencia. Mientras la comunidad internacional sigue asimilando las repercusiones del inesperado refugio de Bashar al-Assad en Rusia, el enfoque se mantiene en cómo las diversas potencias globales y regionales influirán en la situación en desarrollo en Siria. La Unión Europea, bajo el liderazgo de Ursula von der Leyen y Kaja Kallas, se posiciona activamente como un actor clave en los esfuerzos de reconstrucción y estabilización en Siria. Esta postura proactiva no solo subraya el compromiso de Europa con la promoción de la estabilidad y la paz en la región, sino que también refleja su intención de afirmarse de manera más prominente en el escenario global, particularmente en el Medio Oriente. Irán, con sus lazos profundamente arraigados con el régimen de Assad, se enfrenta ahora a una coyuntura crítica para determinar su estrategia futura en Siria. El llamado al diálogo nacional por parte de funcionarios iraníes, como Abbas Araghchi, destaca un enfoque pragmático para mantener la influencia mientras se reconocen las complejas realidades sobre el terreno. El potencial de disturbios civiles y fragmentación es considerable, lo que plantea riesgos significativos para los intereses de Irán en la región. Mientras tanto, la narrativa de Israel, articulada por el primer ministro Netanyahu, enfatiza el papel de las acciones militares israelíes en influir en la caída de Assad. Esta afirmación no solo refleja las prioridades estratégicas de Israel, sino que también ilustra la naturaleza intrincada y multifacética de las dinámicas de poder regionales. Los líderes occidentales, incluidos el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer, continúan expresando un optimismo cauteloso sobre el futuro de Siria. Su énfasis en la diplomacia y la implementación de la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU, como un marco para la transición política, subraya un compromiso con una resolución pacífica. Sin embargo, estos esfuerzos no están exentos de desafíos, ya que deben navegar por una compleja red de agravios históricos y luchas de poder contemporáneas. La insistencia de Qatar en adherirse a la resolución subraya aún más la importancia de un proceso político estructurado para guiar a Siria hacia la estabilidad y la gobernanza. El compromiso de Arabia Saudita con actores regionales como Turquía destaca su interés estratégico en mantener la estabilidad y prevenir un mayor caos en Siria. Este enfoque refleja una estrategia más amplia para influir en resultados que se alineen con los intereses geopolíticos sauditas. De manera similar, la defensa de Egipto por la preservación de las instituciones nacionales de Siria destaca un consenso regional compartido sobre la importancia de mantener la integridad estatal en medio de un cambio transformador. Estos esfuerzos son parte de un tapiz más amplio de la diplomacia árabe, destinada a fomentar la estabilidad y la unidad regional. En Turquía, la narrativa es de esperanza cautelosa, ya que los líderes expresan confianza en la capacidad del pueblo sirio para moldear su propio futuro. El énfasis del presidente Erdogan en la naturaleza crítica de los próximos meses para las relaciones internacionales subraya el posicionamiento estratégico de Turquía en la región.
Las escenas de sirios comunes explorando los pasillos vacíos del palacio de Assad simbolizan una nación al borde de la transformación, donde los legados del pasado y las aspiraciones futuras convergen. A lo largo de Europa, los líderes luchan con sus roles en este nuevo capítulo. Ucrania ofrece una perspectiva crítica sobre la participación de Rusia, mientras que el optimismo cauteloso de Alemania refleja una comprensión del delicado equilibrio requerido para proteger a las diversas comunidades de Siria durante la reconstrucción. El énfasis de Italia en una transición pacífica se alinea con la visión europea más amplia de diálogo y reconciliación, subrayando un compromiso de evitar una mayor militarización y fomentar la paz. Las preocupaciones de los EAU sobre el aumento del extremismo y el terrorismo durante la transición de Siria destacan los desafíos de seguridad continuos que enfrenta la región. La articulación de Anwar Gargash de las amenazas clave, integridad territorial, caos post-primavera árabe y proliferación extremista, sirve como un recordatorio de los problemas multifacéticos que deben abordarse para asegurar un futuro estable para Siria y sus vecinos. La postura oficial de Rusia de una transición pacífica por parte de Assad, junto con una mayor preparación militar, refleja su reposicionamiento estratégico en Siria. El compromiso con los grupos de oposición sirios indica un enfoque pragmático para mantener la influencia mientras se apoya un proceso político respaldado por la ONU. Esta participación es parte de una estrategia más amplia para gestionar sus intereses en medio de estos cambios geopolíticos. En Estados Unidos, las opiniones contrastantes del presidente Biden y el presidente electo Trump sobre Siria destacan las complejidades de la política exterior estadounidense en la región. El llamado de Biden a la rendición de cuentas de Assad contrasta fuertemente con la postura no intervencionista de Trump, preparando el escenario para cambios potenciales a medida que la nueva administración asuma el cargo. Esta divergencia invita a la reflexión sobre el equilibrio de poder, la diplomacia y la búsqueda de la paz en una región marcada por la resiliencia y la transformación. Mientras el mundo observa cómo se desarrolla este drama geopolítico, la pregunta crucial sigue siendo: ¿cómo moldearán estas maniobras el futuro de Siria y redefinirán el intrincado tapiz de alianzas y rivalidades en el Medio Oriente? Los eventos en desarrollo nos desafían a considerar el poder de la diplomacia y la búsqueda duradera de estabilidad en una región durante mucho tiempo, caracterizada por el conflicto y la esperanza. La narrativa nos anima a seguir comprometidos, a formular preguntas críticas y a reflexionar sobre las implicaciones más amplias de estos cambios históricos, mientras la historia de Siria sigue evolucionando en el escenario global. Mientras la comunidad internacional lidia con el vacío de poder dejado por la inesperada partida de Bashar al-Assad y su refugio en Rusia, la intrincada red de intereses regionales y globales se hace cada vez más evidente. La caída del régimen de Assad no solo marca un final, sino también un nuevo comienzo, una oportunidad para que las naciones redefinan sus roles y afirmen su influencia en la configuración de un nuevo orden en el Medio Oriente. Para Europa, esto implica un renovado compromiso con la reconstrucción de Siria, reforzando su dedicación a la estabilidad y su deseo de desempeñar un papel fundamental en la narrativa en evolución de la región. Esta ambición es compartida por muchos, ya que países como Arabia Saudita y Egipto participan en diálogos estratégicos, con el objetivo de salvaguardar sus intereses mientras promueven la paz regional. Irán, ahora reflexionando sobre su prolongada alianza con el régimen de Assad, enfrenta decisiones estratégicas que podrían redefinir su papel en Siria y en la región. El llamado al diálogo nacional por parte de Abbas Araghchi refleja un reconocimiento de la soberanía de Siria. Sin embargo, la amenaza latente de disturbios civiles plantea un desafío significativo. El potencial de una Siria fragmentada plantea interrogantes sobre la influencia de Irán y sus cálculos estratégicos en una región donde las alianzas son tan fluidas como complejas. Mientras tanto, la afirmación de Israel sobre su destreza militar en la influencia de la caída de Assad es tanto un comentario sobre su estrategia de seguridad como una declaración de sus ambiciones regionales. El reconocimiento de los ataques israelíes contra Hezbollah e Irán como fundamentales subraya la intrincada danza de poder y diplomacia,
donde el poderío militar y las alianzas estratégicas a menudo se intersectan. Los líderes occidentales, incluidos Macron y Starmer, son cautelosamente optimistas sobre el futuro de Siria, enfatizando la importancia de la diplomacia y las soluciones políticas. Su esperanza se ve atenuada por las intrincadas realidades sobre el terreno, donde agravios históricos y luchas de poder continúan dando forma al paisaje. La implementación de la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU se considera un paso crítico para garantizar una transición pacífica. Sin embargo, el camino para lograrlo está lleno de desafíos. En medio de estos esfuerzos diplomáticos, la insistencia de Qatar en la adhesión a la resolución destaca el compromiso internacional compartido con un proceso político estructurado. El compromiso de Arabia Saudita con actores regionales como Turquía refleja una estrategia más amplia para prevenir el caos y mantener la estabilidad. Este enfoque proactivo subraya el deseo del reino de influir en resultados que se alineen con sus intereses geopolíticos. Egipto también juega un papel crítico, abogando por la preservación de las instituciones nacionales de Siria como un medio para garantizar la continuidad y la unidad. Sus llamados a salvaguardar la integridad del Estado resuenan con las preocupaciones árabes más amplias sobre el potencial de una mayor fragmentación e inestabilidad. En Turquía, la confianza expresada por Hakan Fidan en la capacidad del pueblo sirio para moldear su destino es tanto un reconocimiento de la soberanía regional como una declaración del papel de Turquía como actor clave. El enfoque del presidente Erdogan en los próximos meses como vitales para las relaciones internacionales subraya su conciencia del posicionamiento estratégico de Turquía. Las escenas de sirios comunes explorando los vacíos salones del Palacio de Assad son emblemáticas de una nación al borde del cambio, donde pasado y futuro convergen en un momento de incertidumbre y esperanza. Los líderes europeos también están navegando este complejo panorama, con Ucrania ofreciendo una perspectiva crítica sobre el papel de Rusia. El alivio de Scholz por el fin del reinado de Assad se acompaña de una comprensión del delicado equilibrio requerido para proteger a las diversas comunidades de Siria. El llamado de Italia por una transición pacífica se alinea con estos sentimientos, destacando una visión europea compartida para el diálogo y la reconciliación. El enfoque de los EAO en los riesgos del extremismo y el terrorismo durante la transición de Siria destaca los desafíos de seguridad continuos que enfrenta la región. La identificación por parte de Anwar Gargash de las amenazas clave, integridad territorial, caos post-primavera árabe y extremismo, sirve como un recordatorio de los problemas multifacéticos que deben abordarse para asegurar un futuro estable. Rusia, afirmando una narrativa de transición pacífica, se mantiene vigilante, con sus bases militares en alerta máxima. El compromiso estratégico con los grupos de oposición sirios refleja un enfoque pragmático para mantener la influencia, mientras se apoya un proceso político respaldado por la ONU. En los Estados Unidos, las perspectivas contrastantes de Biden y Trump sobre Siria destacan las complejidades de la política exterior estadounidense. El llamado de Biden a la rendición de cuentas de Assad contrasta fuertemente con la visión no intervencionista de Trump, señalando posibles cambios a medida que la nueva administración se prepara para asumir el mando. El escenario en desarrollo invita a reflexionar sobre el delicado equilibrio de poder, la diplomacia y la búsqueda de la paz en una región marcada por la resiliencia y la transformación. Mientras el mundo observa, la pregunta persiste: ¿cómo moldearán estas maniobras geopolíticas el futuro de Siria y redefinirán el intrincado tapiz de alianzas y rivalidades en el Medio Oriente? Los eventos en desarrollo nos desafían a considerar el poder de la diplomacia y la búsqueda duradera de estabilidad en una región durante mucho tiempo caracterizada por el conflicto y la esperanza. La narrativa nos anima a seguir comprometidos, a formular preguntas críticas y a reflexionar sobre las implicaciones más amplias de estos cambios históricos, mientras la historia de Siria sigue evolucionando en el escenario global. A medida que se asienta el polvo sobre el inesperado refugio de Assad en Rusia, el mundo se encuentra en una encrucijada crítica, lidiando con las profundas implicaciones de este cambio geopolítico. La interacción de poderes globales y regionales tras su partida resalta el delicado equilibrio de influencias y la compleja danza de la diplomacia que caracteriza al Medio Oriente.
Europa, con su renovado compromiso con la reconstrucción de Siria, está preparada para redefinir su papel en la región. Esta implicación no se trata solo de reconstruir una nación, sino también de afirmar una influencia más amplia en un paisaje históricamente dominado por otras potencias globales. Irán, ahora reflexionando sobre su prolongada alianza con el régimen de Assad, enfrenta decisiones estratégicas que podrían redefinir su papel en Siria y en la región. El llamado al diálogo nacional refleja un enfoque pragmático para mantener la influencia. Sin embargo, el potencial de disturbios civiles presenta riesgos significativos. Israel, habiendo afirmado su influencia militar como catalizador del cambio, continúa navegando sus complejas relaciones con los países vecinos, equilibrando preocupaciones de seguridad con acercamientos diplomáticos. Los líderes occidentales, particularmente de Francia y el Reino Unido, están adoptando un optimismo cauteloso. Su esperanza de una resolución pacífica está anclada en la diplomacia y la implementación de la resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU, una tarea que requiere navegar por una red de agravios históricos y luchas de poder contemporáneas. El énfasis de Qatar en esta resolución subraya un esfuerzo internacional colectivo para guiar a Siria hacia la estabilidad política. El compromiso de Arabia Saudita con actores regionales como Turquía es indicativo de su estrategia más amplia para influir en resultados que favorezcan sus intereses geopolíticos. Este enfoque, junto con la defensa de Egipto por la preservación de las instituciones nacionales de Siria, refleja un consenso regional sobre la importancia de mantener la integridad del Estado en medio de un cambio transformador. Estos esfuerzos son parte de un tapiz más amplio de la diplomacia árabe que busca fomentar la estabilidad y la unidad. En Turquía, la narrativa es de esperanza cautelosa, ya que los líderes expresan confianza en la capacidad del pueblo sirio para moldear su futuro. El enfoque de Erdogan en los próximos meses como vitales para las relaciones internacionales destaca los cálculos estratégicos de Turquía en la región. La imagen de sirios explorando los vacíos salones del poder captura una nación al borde de la transformación, donde la historia y las aspiraciones futuras se intersectan. A lo largo de Europa, los líderes están lidiando con sus roles en este nuevo capítulo. Ucrania ofrece una lente crítica sobre la participación de Rusia, mientras que el optimismo cauteloso de Alemania refleja una comprensión de la compleja tarea que se avecina. El llamado de Italia por una transición pacífica se alinea con una visión europea más amplia de reconciliación y diálogo, enfatizando la evitación de una mayor militarización. El enfoque de los EAU en los riesgos del extremismo y el terrorismo durante la transición de Siria destaca los desafíos de seguridad continuos. La identificación por parte de Anwar Gargash de las amenazas clave, integridad territorial, caos post-primavera árabe y extremismo, sirve como un recordatorio de los problemas multifacéticos que deben abordarse para un futuro estable. La narrativa estratégica de Rusia de una transición pacífica, junto con la preparación militar, refleja su influencia continua en Siria. El compromiso con los grupos de oposición sirios indica un enfoque pragmático para mantener sus intereses mientras se apoya un proceso político respaldado por la ONU. En los Estados Unidos, las perspectivas contrastantes de Biden y Trump sobre Siria subrayan las complejidades de la política exterior estadounidense en la región. La insistencia de Biden en la rendición de cuentas contrasta con la postura no intervencionista de Trump, destacando posibles cambios a medida que la nueva administración asume el cargo. Esta divergencia invita a reflexionar sobre el equilibrio de poder, la diplomacia y la búsqueda de la paz en una región marcada por la resiliencia y la transformación. Mientras el mundo observa, la pregunta persiste: ¿cómo moldearán estas maniobras geopolíticas el futuro de Siria y redefinirán el intrincado tapiz de alianzas y rivalidades en el Medio Oriente? Los eventos en desarrollo nos desafían a considerar el poder de la diplomacia y la búsqueda duradera de estabilidad en una región durante mucho tiempo, caracterizada por el conflicto y la esperanza. La narrativa nos invita a mantenernos comprometidos, a formular preguntas y a reflexionar sobre las implicaciones más amplias de estos cambios históricos, alentándonos a permanecer informados mientras la historia continúa evolucionando.